Le invito a abrir su Biblia en esta mañana. En el Antiguo Testamento, segundo libro de Crónica, capítulo 18, versículo 10 al 13 vamos a leer en esta mañana. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuerno de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acorneará a los sirios hasta destruirlo por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y será prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo: he aquí la palabra de los profetas, a una voz anuncian al rey cosa buena. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hable bien. Dijo Micaía: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: la tendencia y la verdad. La tendencia de este mundo y la verdad verdadera. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, para vivir una vida que no se lamenta, no hay que elegir la tendencia, sino la verdad. Si usted no quiere lamentarse el día de mañana, no hay que elegir la corriente de este mundo, sino hay que elegir la verdad. Se puede decir que seguir la tendencia es la psicología de los seres humanos. La psicología humana es ir con la mayoría. Entonces la gente, donde hay mayoría, a eso quiere seguir. Pero si es que nosotros queremos vivir una vida que no se lamenta el día de mañana, en vez de seguir la mayoría, en vez de seguir la tendencia de este mundo, tenemos que seguir la verdad. Hoy en día, si 9 de cada 10 personas dicen que sí, muchos seguirán sí sin pensarlo. La mayoría está yendo, la mayoría está haciendo. Así que la gente, sin pensar, sin meditar, siguen lo que hace la mayoría. Muchas veces seguimos a la mayoría sin pensar en nuestra vida. Este es el estado actual de la gente moderna hoy en día. Hermanos, el estándar de elección de consumo está siguiendo la tendencia de la mayoría hoy en día. En vez de buscar gusto personal, en vez de buscar cuál es el mejor camino para uno, está siguiendo la corriente de la mayoría. Sigue porque mucha gente lo hace. Siguen incondicionalmente la tendencia de la marca, la tendencia de buscar la cosa lujosa, la cosa de este tiempo. Hermanos, la tendencia a seguir a la mayoría sin consideración se le llama pensamiento de grupo.
si sigue este pensamiento de grupo, puede perder algo mejor en su vida. Cuando seguimos sin pensar hacia dónde va la mayoría, podemos tomar malas decisiones por no analizar detalladamente de la situación. Te explico más o menos qué es lo que estoy diciendo. Últimamente el divorcio está de moda en estos días. La gente tiene tendencia de decidirse fácilmente por el divorcio. Por supuesto, llegan a divorciarse por alguna dificultad que hubo en la pareja. Pero lo que pasa hoy en día, demasiados se separan fácilmente. Y la gente que está en su alrededor le dice, sepárate, divídete, ¿qué problema hay? Hay muchas mujeres, hay muchos hombres, ¿qué va a estar sufriendo? Entonces, con esta tendencia de la corriente del mundo, los familiares incluso le dicen, y la gente llega a separarse demasiado fácilmente porque lo demás está haciendo. Pero ¿cuál será su resultado? Va a ser más peor, hermano. Si se separa de uno malo, va a encontrar uno peor más todavía. Y la gente no piensa en su consecuencia y llegan a separarse porque es la tendencia, porque mucha gente lo hace. Hermano, ahí, no sé cómo es aquí, pero se dice que tener un amante es la tendencia de hoy día. Por eso muchos llegan a tener amante. ¿Será tendencia eso? No piensan en la consecuencia que va a llegar. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hoy en día mucha gente hace la cosa porque esa es la corriente de este mundo. La tendencia de los jóvenes hoy en día es que piensan que está bien la relación prematrimonial. Uno de los propósitos del noviazgo es para tener la relación, la cual considera una cosa muy natural. Planean viajar juntos, conviven juntos, pero no quieren casarse. No quieren tener hijos últimamente. Este es lo que pasa en Corea. Es el país que menos nace en el mundo. Se está disminuyendo habitantes cada año, cada vez. Porque no quieren tener hijos, no quieren criar hijos, quieren disfrutar. Y esta es la tendencia de muchos jóvenes. Hermanos, muchos académicos presentan varios resultados preocupantes sobre esta tendencia y sobre su resultado a la sociedad el día de mañana. ¿A dónde va a llegar? En Corea da $100,000 por tener un hijo. Muchas empresas hacen eso. Y el gobierno, para que tenga hijos, gobierno también le apoya. Si llega a tener 3 hijos, no paga nada de la universidad. Mucha ventaja. Pero los jóvenes no quieren casarse, no quieren tener hijos. La relación prematrimonial es cosa normal, natural. Y así quieren vivir. Y
estudioso va a decir, ¿a dónde va a llegar esta sociedad el día de mañana? Porque la familia es la base de la sociedad. La base primordial de la sociedad es la familia. Por haber la familia, por haber los padres que ama, que instruye, que educa a sus hijos, la sociedad está manteniendo. Pero ¿qué va a llegar a suceder si estos jóvenes no quieren casarse, si no quieren tener hijos? ¿A dónde va a llegar? Va a haber una inmoralidad total. Cambio de pareja. Viaje de cambio de pareja. Acá no sé, pero en otros países es muy común. Así está yendo la tendencia de este mundo. Los youtubers que viajan al mundo entero, entran a dormitorios donde es más económico para hospedar. Ahí se meten, entra hombres y mujeres desconocidos. Una vida de libertinaje. ¿No imagina usted? Hermano, el mundo está yendo hacia esta tendencia, la juventud. ¿Y cómo será el mundo moralmente el día de mañana? ¿No será como Sodoma y Gomorra? Parejas que intercambian pareja. No es normal. Así está yendo, hermano. Las normas morales actuales no se basan en la justicia y la verdad, sino en la conveniencia de la gente. Si me conviene, puede ser la verdad, pero si no me conviene, no vale. Esta es la moralidad de hoy en día. El estándar para juzgar si algo está bien o mal no se basa en si realmente está bien o mal, sino a cuánta gente le gusta o no. Ya no existe más verdad absoluta. Existe solo la verdad relativa. ¿Le dejo entender? La verdad absoluta ya no quiere. Verdad relativa. Si me conviene, va a ser verdad. Si no me conviene, no es verdad. Así está yendo este mundo. Mira, hermano, el mundo en que estamos viviendo. Podemos ver con nuestro propio ojo la decadencia moral de este mundo. El mundo nunca ha sido tan corrupto como lo está hoy en día. Es un mundo de injusticia, corrupción. Hay muchos que utilizan la ley para hacer la maldad. Por eso Dios nos dijo que no siguiéramos la corriente de este mundo, sino que buscáramos la verdad. Dijo Dios a los israelitas, cuando entre a tierra de Canaán, que lo aniquilara todo, que deshaga, que exterminaran a todos los cananeos y que no se casaran con los hijos, con la hija de ellos. ¿Por qué? Para que no siguiera la corriente, la tendencia de los cananeos. Porque era una abominación. Era una cultura totalmente inmoral. Hoy día el mundo se está convirtiendo así. Hermanos, recientemente el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica Romana, emitió una declaración aprobando oficialmente la bendición de pareja del mismo sexo. La declaración doctrinal emitida el 18 de diciembre del 2023 del año pasado decía:
Los sacerdotes católicos pueden realizar bendiciones a pareja del mismo sexo si así lo desea. Y complementó con esta palabra: a medida que los tiempos cambian, la teología de la iglesia también debe cambiar para tener una actitud inclusiva ante los cambios de los tiempos. ¿Qué opina usted? Esto es algo que será juzgado por Dios, no por nosotros. Hermano, por eso, para que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios, para no lamentar el día de mañana, no debemos seguir la corriente de este mundo. No hay que seguir la tendencia de este mundo, sino discernir qué es la verdad, buscar el camino de la verdad. Esta es la vida de los creyentes. Y esta es la vida de los creyentes que llega a recibir la bendición de Dios. La vida de fe no es algo que se hace según los principios de la mayoría. Una vida de fe no se trata de seguir la tendencia, sino seguir la verdad. Esta es vida espiritual. Esta es la vida de los cristianos. Esta es la vida que recibe la bendición de Dios. ¿Saben por qué el rey Saúl perdió su trono y fue abandonado por Dios? ¿Sabe usted verdaderamente por qué el rey Saúl perdió su trono y fue abandonado por Dios? Porque el rey Saúl había seguido la mayoría en lugar de seguir la verdad. Si nosotros fijamos bien en la Biblia, ahí menciona bien claramente por qué motivo Saúl fue abandonado por Dios y perdió el trono. No hay otra cosa. El rey Saúl, en vez de seguir la verdad, siguió a la mayoría. ¿Lo digo yo? No, hermano, lo dice la Biblia. Lo confiesa Saúl mismo. Hermanos, vea lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Ahí dice Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, vea, porque temí al pueblo, vea, y consentí, a la voz de mayoría, a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermano, no fue por otra cosa. Saúl, en vez de seguir la verdad, decidió seguir a la mayoría, la tendencia de la corriente de este mundo. Por eso, hermano, Saúl llega a tener un final triste en su vida. Y le digo, hermanos, hoy en día muchos cristianos que fueron bendecidos por Dios, muchos cristianos que fueron usados por Dios, están viviendo una vida perdida. ¿Sabe por qué causa? Porque siguió la tendencia, buscó la mayoría de este mundo que la verdad. Hoy en día hay muchas personas que abandonan la personalidad, la conciencia, la lealtad, la justicia, la verdad, la fe, hasta la nación por amor al material, por el amor al éxito, por el amor a la fama y al placer. Mucha gente abandonan la verdad y van tras la mayoría de este mundo. Debido al amor al dinero, la fama y el honor y el placer, piensan que eso es la tendencia de este mundo. La verdad ni siquiera está en sus mentes. La gente hoy en día piensan que el dinero,
el poder, es la fuerza, es la tendencia de este mundo que se puede resolver toda la cosa con eso. Por eso, en vez de seguir a la verdad, siguen la tendencia de este mundo. Hacen cualquier barbaridad, cualquier locura para alcanzar la tendencia de este mundo. El problema de la iglesia hoy es que los pastores están siguiendo la tendencia de este mundo en lugar de buscar la verdad. Muchos pastores, en vez de perseverar en la verdad, están siguiendo la corriente de este mundo para alcanzar el éxito, para llegar a pastorear una iglesia grande. No le importa. Va y saca a los creyentes de otra iglesia. Lo invita a su iglesia. Y hacen cualquier cosa para recaudar más fondos, para conseguir éxito, para conseguir cosas lujosas de este mundo. No le importa más la verdad. Ya tienen conciencia cauterizada por la tendencia de este mundo. Yo digo, Dios le está hablando a su conciencia, pero no hace caso. Hermanos, eso es lo que se ve en este día en el mundo, y este es el problema de la iglesia hoy en día. Hermanos, ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros no llegamos a experimentar la bendición de Dios porque en vez de seguir la verdad, estamos siguiendo la tendencia, la mayoría, la corriente de este mundo. Por esa causa. ¿De qué está hablando el texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana? El texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana habla de esto. La voz de la mayoría no se convierte en verdad. Aunque diga todo el mundo, aunque diga la mayoría, por decir mucha gente, no se convierte en verdad esa voz de la mayoría. Por eso, hermanos, si que queremos recibir la verdadera bendición de Dios, en vez de seguir a la mayoría, tenemos que distinguir la verdad. En vez de entrar por la puerta ancha, aunque sea puerta angosta, tenemos que entrar por ese camino de la verdad. Pero ha entrado esta idea de mentira, de buscar la prosperidad, de buscar éxito, haciendo perder su espíritu, su alma y su conciencia. Hermanos, yo digo, Dios no me ha llamado para que yo haga grandes cosas. Dios me llamó para que obedezca en lo que yo tenga que hacer. Tengo muchas invitaciones de afuera, pero yo no acepto. Trato de ser fiel en lo que estoy haciendo aquí. Hermanos, el texto de hoy se trata de esto. Había falsos profetas que no seguían la verdad, sino que seguían la corriente de la mayoría. Estos profetas, falsos profetas, pensaron que el rey y los hombres pudientes y los príncipes, ellos eran la fuerza mayoría, la voz de la mayoría. Entonces estos falsos profetas, en vez de seguir la verdad, siguieron a los reyes, a la gente noble, a la gente pudiente que tiene dinero, adinerado, pensando que esa es la mayoría, esa es la tendencia.
De eso habla el texto de hoy. Acab, el rey de Israel, pidió a Josafat, al rey de Judá. El reino de Israel estaba dividido, reino norte, reino sur. Israel, el reino norte, quien estaba de rey Acab. Y reino Judá, el reino sur, estaba el rey Josafat. Entonces este Acab pide a Josafat que acompañe a pelear contra Galaad. Entonces el rey Josafat dijo: vamos a consultar a Dios si es voluntad de Dios. Entonces el rey de Israel, el rey Acab, convoca, llama 400 profetas de Dios. Entonces se reúne 400 profetas y le dice al rey Acab. De eso se trata el texto de hoy. Aunque no he leído, si vemos en el versículo 5 del segundo libro de Crónica 18, versículo 5 dice así: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Entonces vea lo que dice. Entonces ellos, ¿quiénes? Los falsos profetas. Y ellos dijeron: sube, porque Dios lo entregará en manos del rey. Sube, rey. No le importa la voluntad de Dios. Lo que le importaba a estos falsos profetas era agradar a la gente noble. ¿Cuántos pastores? Y le dicen los 400, dicen unánime: suba nomás, no hay problema. Aún así, el rey Josafat de Judá era un hombre que buscaba seguir la verdad en lugar de mayoría. Aunque haya profetizado 400 en unánime, este rey Josafat le pregunta: ¿no hay otro profeta a quien podemos consultar? Aparte de estos 400, ya le dijo 400, ¿qué más querés? No, pero no hay otro. Entonces el rey acá tuvo que llamar al profeta Micaías. ¿Sabe por qué? Micaías era un profeta que no seguía la mayoría, sino seguía la verdad. Entonces, llama al profeta Micaías. Veamos el versículo 6 del texto de hoy, ahí en el mismo capítulo. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Así que llamaron al profeta Micaías. Y el texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. Veamos el versículo que nosotros leímos, versículos 12 y 13, donde hemos leído: el mensajero mandado por el rey Acab. Dice así, vea: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, y aquí, véalo, la palabra de los profetas a una voz anuncian al rey cosa buena. Yo pues, véame, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hable bien. Entonces, ¿qué dice Micaías? Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Hermanos, entonces Micaías le dice: no vaya, van a perder. Entonces, hermano, por decir la verdad, por esta causa, el profeta Micaías llega a ser golpeado y arrojado a la cárcel. De eso habla el texto de hoy.
Veamos versículo 23 en adelante. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaía en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaía respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: vea, tomad a Micaía, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle: el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Hermano, Micaías llega a ser echado en la cárcel, pero aquellos que ignoraron la verdad, que siguieron la corriente de la mayoría, fueron derrotados en la guerra y el rey de Acab murió miserablemente en la guerra, en la batalla. Y después los sirios invadieron y mataron a estos falsos profetas. Estaban escondiendo cuarto por cuarto, pero lo encontraron y lo mataron, tal como dijo Micaías. Veamos una vez más, último versículo 34. Ahí dice: y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios, hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Y los falsos profetas después lo mataron también. Hermanos, de esto está hablando el texto de hoy. No importa cuántas personas lo afirmen, eso no lo convierte en verdad. Aunque diga miles de gente, aunque diga la mayoría total, no convierte eso en verdad. Aunque diga todo el mundo. Por eso debemos vivir una vida que busca la verdad que la mayoría. Hermanos, hoy en día en este mundo hay gente que hace cosas, pero hermanos, aunque haga mucha gente, aunque diga mucha gente, esa cosa no convierte en verdad. De eso está hablando. Los 400 habían dicho que estaba bien. Para que nosotros podamos vivir una vida que no se lamenta, debemos vivir una vida que elige la verdad, no la tendencia de este mundo. Hermano, no busque lo que hace en este mundo. No tenemos que asimilar a este mundo, sino tenemos que buscar la verdad para que podamos ser bendecidos de verdad. Entonces, hermanos, en tercero y en último lugar, ¿qué debemos hacer para elegir la verdad y no la tendencia? ¿Qué debemos hacer para elegir la verdad y no la corriente de este mundo? En tercero y en último lugar, para elegir la verdad que la tendencia, la voluntad de Dios tiene que ser el estándar de nuestra vida. La voluntad de Dios tiene que ser el estándar, la norma de nuestra vida. Hermanos, la fe no es buscar nuestra propia voluntad, sino la fe es buscar la voluntad de Dios. Hermano, esto es un tema importante. Muchas veces nosotros fracasamos, nos arruinamos. ¿Sabe por qué? Porque en vez de buscar la voluntad de Dios, hemos buscado nuestra voluntad. La fe no es buscar mi voluntad, no es hacer lo que a mí me da gana, sino hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe.
Y hoy en día la gente no entiende de esta verdad. Sea lo que sea, contra la voluntad de Dios, va a ser en vano, hermano. Va a ser en vano. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Debe conocer de memoria este versículo. Vea lo que dice. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no asimilemos a este mundo. Que no sigamos la mayoría. Que no sigamos, hermanos, la tendencia de este mundo. De eso se trata. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, vea acá, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo que no vivamos una vida que asimila con este mundo, sino que discernamos cuál es la buena voluntad de Dios. Hermano, mucha gente, muchas personas viven una vida arrastrada de un lado a otro lado por la corriente de este mundo, es porque no tiene un estándar en la vida. Hermanos, aunque nos guste mucho para hacer, aunque nos da ganas de hacer, aunque sea que nosotros queramos mucho, si es contra la voluntad de Dios, no hay que hacerla. Aunque haga todo el mundo de este mundo, si no es conforme a la voluntad de Dios, no hay que seguir. Hoy en día, nosotros no llegamos a experimentar la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos siguiendo a este mundo. Hermanos, toda la cosa de este mundo se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. No podemos hacer todo lo que queremos hacer y vivir una vida de cristiano. Muchos cristianos fracasan en la vida espiritual porque quieren ser cristianos haciendo todo lo que quieren hacer. Así no puede ser un cristiano. Eso no es una vida de los cristianos. Para que podamos experimentar la gracia de Dios, debemos discernir la voluntad de Dios y hay que vivir una vida distinta, distinguida a este mundo. Pero no hay esto hoy en día. Afuera de la iglesia, un mundano más, una vida de mundano, o más peor todavía, y quiere ser cristiano. No va a funcionar. Hermanos, para ser un cristiano, una persona bienaventurada, debemos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Todo trabajo y esfuerzo que vayan contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Yo aquí trato de transmitir la palabra de Dios que Dios me da para que proclame en este tiempo. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Vea lo que dice en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amar del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, vea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y escuche, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, aquí está el camino de los cristianos, el camino de los que van a ser bendecidos. Hermano, no podemos nosotros
hacer todo lo que queremos de este mundo y llegar a ser hijo de Dios. ¿Qué significa somos hijos de Dios? ¿Qué significa cantar la alabanza? Si nos vivimos como hijos de Dios. Hermanos, lo que quiero decir, no sé por qué fue un poco negativamente, pero le digo positivamente, si es que queremos ser bendecidos, si es que nuestro hijo sea bendecido y utilizado por Dios, nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo, sino tenemos que seguir la verdad. Si nosotros buscamos la verdad en nuestra vida, Dios va a bendecir a nosotros. Dios va a bendecir nuestros hijos, nuestro trabajo. Y cuando Dios nos bendice, no hay quien pueda impedir a nosotros. Esta es la vida de los cristianos. Pero hoy en día, la iglesia está secularizada. La iglesia está buscando cosa humana. La iglesia está buscando la tendencia de este mundo. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. Si yo digo la palabra de Dios, créame. Si no digo palabra de Dios, recházalo. Los peces muertos simplemente flotan y son llevados por la corriente de las aguas. Hace poco por la televisión vi noticiero que los ríos estaban contaminados por se me escapó. Estaba contaminado los ríos por mercurio, por usar tanto mercurio en la mina. Los ríos estaban contaminados y miles de peces estaban flotando, muertos por la contaminación. Y estaban llevados por la corriente de este mundo. Ahí, los peces flotando, llevados por la corriente. Hermanos, pero los peces vivos resisten a la corriente y van contra la corriente del agua. Sube los peces vivos. ¿Por qué digo esto? Los creyentes muertos espiritualmente no resisten la corriente de este mundo y viven una vida llevada por la corriente de este mundo. Y yo veo muchos creyentes que son llevados por la corriente de este mundo, flotando, llevados por la corriente. Pero los creyentes vivos espiritualmente, ellos viven una vida que rechazan la corriente de este mundo y mantienen su fe. Hermanos, si es que somos creyentes vivos espiritualmente, tenemos que discernir la tendencia de este mundo, la corriente de este mundo. Lo que buscan la mayoría, y tenemos que subir contra la corriente de este mundo y poder llegar a entrar por camino estrecho en vez de entrar por camino ancho que nos lleva a la perdición. Pero la iglesia, especialmente los pastores, quieren entrar por la puerta ancha. Por eso, hermano, la iglesia está más difícil cada vez. Hay menos creyentes cada vez en la iglesia. ¿Por qué? Porque se asimilan con el mundo. En vez de venir a la iglesia, estar en la fiesta es mucho más lindo. Hermanos, a medida que se acerca el fin de los tiempos, el secularismo,
el materialismo y el hedonismo van a abundar en este mundo. Hermanos, no vivamos una vida que asimila a este mundo, sino que vivamos una vida con discernimiento en Cristo Jesús para que podamos experimentar la verdadera bendición de Dios. Hermanos, Dios no va a ser burlado. Si nosotros buscamos la verdad, la bendición de Dios viene como añadidura, dice la palabra de Dios. Hermanos, no asimilemos a este mundo. No sigamos la corriente de este mundo. Aunque haga todo lo que haga, que nosotros podamos buscar la verdad y veremos, hermanos, lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Oremos, por favor.